Estamos en una misión más de Me Canso Ganso, el podcast informativo de lo que va sucediendo en el transcurso del día, de la semana. Y pues aquí nosotros estamos para dar nuestro punto de vista muy personal, muy personal de lo que precisamente de lo que está sucediendo. Pues bueno, el día de hoy la secretaria de gobierno Luisa María Alcalde regresó a la mañanera para explicar el tema de la sobrerepresentación, esta sobrerepresentación que mucho se está hablando y mucho se está generando a nivel nacional, y también en los estados se está queriendo utilizar en algunas diputaciones plurinominales que la oposición está peleando a la coalición Sigamos Haciendo Historia. Bien lo dice la secretaria de gobierno, Morena el partido, es el movimiento, y la coalición es Morena PT Verde. PT logró sus plurinominales, Verde logró sus plurinominales, Morena logró sus plurinominales. Hubo algunos estados donde se jugaron senadurías independientes que no iban juntos en la coalición Morena PT Verde. Hubo igual diputaciones donde iban separados distritos, y por ende Morena pudo lograr más plurinominales, el PT más plurinominales y el Verde más plurinominales, al igual que las senadurías. Hubo lugares donde Morena iba solo, quedó en primer lugar, pero en la primera fórmula de la segunda posición iba alguien del Verde o iba alguien del PT. Estrategias, o como ustedes le quieren llamar, lo dice el libro del arte de la guerra también. Para ganar una elección, alguna batalla o algo, hay que utilizar las estrategias. En este caso, la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia utilizó esa estrategia para lograr las reformas que tanto se anhelan y tanto se desean, el famoso Plan C. Y así sucedió en algunos estados. Por ejemplo, en mi estado, Colima, hubo 3 distritos donde Morena jugó solo, y Morena, por ende, ganó sus plurinominales. Y buscaron otros partidos tratar de tumbar las plurinominales, pero obviamente ya en los tribunales nacionales, pues esto se va a caer a las plurinominales que les quitaron a Morena. Pero bueno, regresando al tema que nos compete el día de hoy, como les decía, la secretaria de gobierno Luisa María Alcalde, que muy pronto será ya la presidenta nacional de este movimiento, de Movimiento de Regeneración Nacional, estará pues obviamente logrando estas diputaciones y estas senadurías. Vamos a escuchar parte de lo que dice la secretaria de gobierno Luisa María Alcalde, para que vayamos escuchando, vayamos entendiendo más o menos, y obviamente pues aquí ahorita lo vamos a seguir explicando. Vamos a compartirles la imagen y vamos a escuchar parte de lo que dice Luisa María Alcalde. Saludamos a los medios de comunicación, a los que nos escuchan, y como bien señalaba el presidente, vamos a reiterar el día de hoy qué es lo que establece nuestra Constitución acerca de la sobrerepresentación o la cláusula de gobernabilidad, como algunos le llaman, pero sobre todo hablar de esta hipocresía, porque finalmente, por un lado, se ha utilizado mucho este concepto del Estado de Derecho, ¿no? Escuchamos incluso por la academia, la comentocracia, la propia oposición utiliza mucho este concepto del Estado de Derecho, que no es otra cosa que cumplir con nuestras normas jurídicas, nuestras leyes, nuestra Constitución, hacer cumplir lo que se mandata desde nuestra Carta Magna. Entonces vamos nuevamente a repasar qué es lo que dice nuestra Constitución y cómo se ha venido aplicando, porque también otra parte de la hipocresía de este nuevo discurso de la sobrerepresentación es que anteriormente, cuando les benefició a ellos, desde 2008 hasta la fecha, sabemos que en la elección de 2009, en la del 12, fueron beneficiados el PRI, el propio PAN, de esta regulación establecida en nuestra Constitución, y entonces les parecía bien.
les gustaba la distribución por partido. Hoy que no les beneficia, están exigiendo una interpretación distinta, pero no es otra cosa que exigir que no se cumpla con la Constitución, que se viole la norma constitucional. Si me prestan el... Ya habíamos hablado la semana pasada de qué dice nuestro artículo 54. El artículo 54 de la Constitución no fue reformado ahora, fue reformado en 1996 con una mayoría priista entonces, y esa norma sigue vigente hasta ahora, no ha cambiado, es exactamente la misma. Y en aquel entonces se establecieron dos reglas claras para que no hubiese una sobrerepresentación en el Congreso, para que independientemente de los votos, ningún partido político tuviera más representación que lo establecido en estas dos reglas básicas. Como dijimos, el artículo 54 establece en su fracción cuarta que ningún partido... Bueno, ahí estamos escuchando que esta reforma al 54 fue, la última vez que fue reformada fue en 1996. Prácticamente estamos hablando ya de casi 30 años de la última reforma que se le hizo a esta ley en la Constitución, y también pues es por ende que se necesita con urgencia una reforma a la cuestión electoral de nuestro país. Sigamos escuchando pues lo que dice Luisa María, alcalde secretaria de Gobierno. Político, y literalmente la Constitución dice: ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Es decir, por mayoría y plurinominales sumados no puede dar más de 300. Esa es una regla básica. Si tú superas los 300, la estás violentando y hay sobrerepresentación. Y la fracción quinta del artículo 54 establece: en ningún caso un partido político, nuevamente la Constitución, el texto constitucional dice partido político, en ningún caso podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. De todos los votos emitidos, el porcentaje total más 8 puntos debe ser el límite máximo de los curules que uno puede tener en la Cámara de Diputados. Esto establece nuestra Constitución y esto es lo que debe aplicarse. No puede hoy uno decir: no me gusta la Constitución. Si no le gusta la Constitución, hay que reformar la Constitución. No es interprétese de manera distinta para que ahora me beneficie. Ya no me gustó partido político, ahora interprétalo como coalición, como suma de partido político. No, la Constitución habla de partidos políticos y este texto está vigente. También dijimos en aquella ocasión que se reformó en 2008, que en el 96 se estableció en el COFIPE, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, una regla específica en el artículo 59A. Y esa regla específica regulaba el tema de las coaliciones y en su momento, en efecto, decía que las coaliciones les serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido. Entonces, en aquel entonces, en el 96, establecen esta regla para el tema de coaliciones y dice: aunque se trate de una coalición, se va a considerar como si fuera partido político. El problema adelante es que el PRI, el PAN y el Verde Ecologista en el 2008 decidieron eliminar la fracción cuarta del artículo 59 del COFIPE. Eliminaron por completo esta regla que establecía el tema de las coaliciones consideradas como un solo partido político. Decidieron quitarla, les convenía en ese entonces.
cual, desde el 2008, todas las elecciones que han pasado desde entonces hasta la fecha, la interpretación ha sido textual, como dice la Constitución. Se establecen y se aplican las dos reglas que establece la Constitución, y lo podemos ver, aquí está. En 2009, por supuesto, le benefició a la coalición PRI-Verde, y no dijeron nada. Estaban de acuerdo en que se aplicara la Constitución textualmente. Por eso la distribución de plurinominales fue por partido, no por coalición. En su momento no dijeron, a ver, la suma de votos del PRI y del Verde. No, el PRI cuánto obtuvo y se aplicaba la regla, el Verde cuánto obtuvo y se aplicaba la regla. Eso fue en 2009. En 2012 también les benefició. ¿A quién? Al PRI, al Verde y a Nueva Alianza. Y tampoco se dijo absolutamente nada. Ahí está comentando Luisa María Alcalde cómo desde el 2008 la regla que habla de las coaliciones la quitaron para que les siguiera beneficiando. ¿Por qué? Porque obviamente a partir del 2006, en la elección que ya venía, se sabía que iban a obtener en el 2012 la presidencia de la República, pues por ende necesitaban tener aliados para poder reformar y hacer el cambio a muchas reformas, como la cuestión educativa, como la cuestión eléctrica y muchas otras reformas. Entonces por eso empezaron a utilizar el tema de las coaliciones. Dice bien Luisa María Alcalde que en el reglamento, en la ley número 54, menciona que ningún partido podrá contar con más de 300 diputados por ambos, ya sea plurinominal o de la vía que le votan. Pero menciona bien claro, ningún partido político, no habla de coaliciones. Se modifican eso en el 2006 y en el 2008 el PRI, el PAN y el Verde eliminan eso para poder seguir cada quien sumando más diputados. 2015 también les benefició a ellos. El PRI y el Verde hicieron una coalición y la aplicación fue textual de la Constitución por partido político. En 2018 también hubieron 3 grupos de coaliciones y fue exactamente el mismo criterio que utilizó tanto el INE como el Tribunal Electoral. Ellos tienen la obligación de cumplir con la Constitución. Esa es la obligación que tienen las autoridades electorales, cumplir con lo que dice la Carta Magna. Por eso se aplicó una distribución por partido. Y lo mismo recientemente en 2021, donde también hubieron coaliciones y también la distribución nuevamente fue considerando, como dice la Constitución, por partido político. Increíble pues que tengamos todos estos antecedentes, que la Constitución diga claramente por partido político y que hoy la exigencia sea una interpretación distinta. Aquí escuchábamos algunos videos, algunos comentarios que dicen quieren violar la Constitución, o sea, llegamos al cinismo de establecer que lo que se pretende es violar la Constitución, cuando la Constitución, para todos los que nos escuchan, es clarísima. Adelante. Aquí le podemos ver cuál es la proyección que se tiene de acuerdo al criterio que se ha seguido desde 2008. Esta sería la proyección. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí, a cuántos diputados obtuvo el partido Morena, podemos ver que por mayoría Morena obtuvo 161 legisladores. De acuerdo a la regla de distribución de los plurinominales, le tocaría 87 diputados, es decir, tendría un total de 248 diputados.
nos vamos a la regla que establece la Constitución, no más de 300 curules por partido. Pregunta, Morena, teniendo 248 diputados, ¿rebasa los 300 de la Constitución? No. Una violación a la Constitución sería que aquí hubiese más de 300 diputados, pero en la proyección no es así, son 248 diputados. Una segunda regla clarísima de nuestra Constitución es que el porcentaje total del partido, es decir, en el caso de Morena, 43.54%, más 8%, o sea, la votación emitida no puede rebasar esto más 8%. ¿Cuántos son los curules que se van a distribuir o que se deberían de distribuir? 49.6. 46.8 más 8 no rebasa 49.6%. Entonces, esta regla importantísima de la Constitución se cumple. Esas son las dos reglas que establece nuestra Carta Magna, que nosotros no aprobamos en la Constitución, que son las dos únicas reglas que regulan la sobrerepresentación. Entonces, esto es lo que uno debe aplicar por cada uno de los partidos. Tiene que verlo por PT. PT obtuvo 38 diputados por mayoría. De los 300 distritos de mayoría, 38 los ganó el PT. Su distribución de plurinominales se proyectaría en 12 diputados, un total de 50. Nuevamente uno tiene que decir, ¿50 rebasa 300 de la primera regla? No. Su votación es de 5.8, más 8, 13. La proyección es 10%. Entonces se cumple con esa regla, no se violenta esa regla. Partido Verde Colegista ganó 57 diputados por mayoría. Bueno, pues ahí está muy claro, especificado, que para empezar, Morena como partido no rompe las dos reglas. ¿Cuáles son ellas? Haber obtenido 300 diputados y haber obtenido arriba del 8% de las plurinominales. No lo están rompiendo. Tercera, es una coalición. Lo explica de nuevo. Es una coalición la cual el PRI, el PAN y el Verde votaron en el 2008 para que se volviera a contemplar y se pudiera aprobar que se puedan sumar como coaliciones los diputados. Entonces, pues como dice ellos, que no sean hipócritas, que no se vean tan hipócritas. De todas maneras, miren, el PAN y el PRI juntos, que posiblemente ya no lo van a estar, pero hasta ahorita tendrían, el PAN tendría 36 diputados ya con plurinominales y el PRI 24. Estarían sumando 60 diputados y 23 de Movimiento Ciudadano serían 83. No alcanzan. Entonces, están buscando la manera de seguir haciendo el ridículo, haciendo ver lo que en realidad son. Unos hipócritas, unos corruptos y unos ladrones. Pero bueno, ahí está la cátedra que da el día de hoy Luisa María Alcalde. Y esperemos que el día que se den estas plurinominales se considere como es la ley en la Constitución. Me canso ganso.